Buenos días, ¿cómo están? ¿Desayunaron? ¿No? No tenemos personas nuevas, ¿verdad? ¿Todos somos de casa? Ok. Es mi primera vez predicando en la reunión de las 9. A ver cómo me va. ¿Cómo ven? Bueno, le podemos dar las gracias al equipo de alabanza y al equipo de sonido y de media que semana a semana ensayan y se preocupan por conectarnos con Dios por medio de la alabanza. Muy bien, pues ¿cómo ven si oramos y entramos en materia? ¿Les parece? Perfecto. Padre, te doy gracias por este día, Dios, te doy gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de leerla libremente, estudiarla, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Dios, sin ningún impedimento, Dios, te damos gracias por este privilegio, no lo tomamos por sentado, Dios. Te pido que nos hables esta mañana, que lo que tú vas a hablar hoy resuene en nuestros corazones, en nuestra mente, que esa semilla que será plantada en nuestros corazones produzca un fruto en su tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y todos dicen? Amén. Bueno, no sé si algunos de ustedes sabían que durante el tiempo que viví en Australia, me dediqué a ser supervisor clínico, supervisor dental clínico durante 2 años. Esta sí es una historia de verdad, no como la semana pasada que me inventé una historia. Esta historia sí es de verdad. Por ahí vi unos ojos de sospecha si esa historia era de verdad o no. Esta sí es de verdad, es verídica. Yo viví en Australia durante 7 años y durante 2 de esos años me dediqué a ser supervisor de una clínica dental. Pero esta clínica dental no era común y corriente, era una clínica dental móvil. Es decir, no era un consultorio dental a donde tú podías ir, sino más bien era un consultorio dental móvil. De manera que el 50% de mi trabajo consistía en sí, supervisar la clínica, pero el otro 50% del trabajo era manejar un tráiler, una cosa enorme, ¿no? Así que sí, durante 2 años yo fui trailero, me dediqué a manejar por todo el estado de Nueva Gales del Sur. Y dado que la idea era darle cobertura a todo el estado, en algunas ocasiones me tocaba manejar hasta 3 horas, dar servicio a una locación ahí, terminar, pasar la noche en un hotel, manejar otra hora en la mañana, dar servicio a otra locación y regresar 4 horas de nuevo a la ciudad. Entonces eran viajes muy largos, viajes que implicaban mucha logística, mucha administración, mucha planeación. Había que coordinar a los dentistas, había que coordinar a las enfermeras, los pacientes, los clientes. Bueno, involucraba mucha logística, mucha planeación. Y recuerdo que en una ocasión mi jefa me dijo, van a ir a tal sitio al sur del estado, y entre las cosas que había que prever, pues era el clima. Y según mi jefa, en la aplicación ahí del clima, todo iba a estar muy bien, no iba a haber ningún impedimento. Pero si algo aprendí de Australia es que el clima es impredecible. Si la aplicación del clima dice que no va a llover, 0 posibilidades de lluvia, lo más probable es que sí vaya a llover. Total, iniciamos temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, y voy manejando. No pasó ni 1 hora y que llega la tormenta. Estuvo llueve y llueve y llueve durante todo el camino, tuve que ir más lento, manejar con más cuidado. Y para colmo, yo no sé si fue por las curvas o yo no sé, pero la dentista se empezó a sentir mal. Se puso pálida, se puso blanca, me dijo, Omar, párate, tengo que vomitar. Nos paramos y dicho y hecho, pues pasó lo que tenía que pasar. Llueve y llueve, dentista enferma, total. Estábamos por llegar y resulta que un río se había desbordado, entonces estaba bloqueado el camino, teníamos que buscar una ruta alterna. Ahí voy siguiendo el GPS con mi tráiler y me llevó como una especie de camino angosto donde había un riachuelo cruzando. Y yo vi el riachuelo y eran como unos 50 centímetros, no era mucho. Y como yo traía un camionetón, una Land Cruiser así, Toyota del 2008, y un tráiler, dije, eso no es problema para la Toyota, ¿no? Pues me aviento. Y oh sorpresa, un bache enorme que yo no había visto, obviamente por el agua.
La camioneta casi se voltea, el tráiler se golpeó horrible, un desastre. Siguió lloviendo, llegamos al sitio, llegamos todos mojados, la dentista y toda enferma, el tráiler todo golpeado, las cosas salieron volando adentro. Llegamos y no paraba de llover, tuvimos que cancelar ese viaje. Semanas de planeación, hotel reservado, logística, todo se fue pues a la ruina porque una tormenta nos impidió llegar a nuestro destino. ¿Alguna vez te ha pasado que tus planes se ven súbitamente frustrados por un imprevisto? Puede ser algo tan sencillo como la historia que les acabo de contar, o puede ser algo mucho más complejo como un diagnóstico médico, una enfermedad que de repente llega, una crisis económica, la pérdida de algún ser querido o una tormenta que llega de repente y que pues estropea tus expectativas del presente, del futuro, tus planes. Todo lo que tú tenías se frustra de un momento a otro. Si hay alguien que sabe aquí de planes frustrados, es el apóstol Pablo. Hay una historia en el libro de los Hechos, en los capítulos 27 y 28, que seguramente nos pueden enseñar algo cuando estas tormentas llegan a nuestras vidas. Si estás tomando notas, puedes ponerle como título a este mensaje: Cuando la tormenta llega. Vamos a leer la Biblia, ¿les parece? ¿Es buena idea leer la Biblia en la iglesia, domingo en la mañana? ¿Sí? ¿Sí es buena idea? Bueno, ¿quién trae su Biblia? ¿Alguien sigue trayendo la Biblia de papel? Ahí tenemos 1, 2, excelente, 3. Esta es la reunión de las Biblias de papel, me he dado cuenta. Todos los demás traen ahí su celular. Bueno, sea que tengas la de papel o la digital, si me acompañas a los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos, vamos a ir leyendo. Por motivos de tiempo no vamos a leer la historia completa, pero vamos a estar siguiendo algunos versículos clave y a darnos una muy buena idea de lo que pasó en esta historia, ¿te parece? Para darte un poquito de contexto, en los capítulos anteriores, Pablo había llegado a Jerusalén de uno de sus viajes misioneros y por ahí las autoridades judías le levantan como una especie de chisme. El chiste es que Pablo termina custodiado y fue interrogado por autoridades romanas, autoridades judías, lo seguían inculpando injustamente. Entonces Pablo decide apelar al César, al emperador de Roma, para defender su causa, de manera que termina siendo custodiado y llevado a Italia, a Roma. Precisamente ahí en el capítulo 27 inicia con Pablo y algunos otros presos siendo entregados a un centurión llamado Julio, con la misión de ser llevados a Italia. Con Pablo viajaba un tal Aristarco y seguramente Lucas, que es el narrador de la historia. Inician el viaje, van por las costas de Asia y finalmente encuentran un barco que va directamente a Italia. Y ahí vamos a leer. Empezó a hacer mal tiempo y Pablo se dio cuenta que las cosas se podían poner difíciles. Y en el versículo 10 del capítulo 27 dice: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. 11. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. De manera que continuaron, creyeron que iban a llegar a su destino, pero de repente llega la tormenta. Versículo 14. Se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Brinquemos hasta el versículo 20, dice: Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pero miren lo que dice el versículo 23. Anoche se me apareció un ángel, decía Pablo, del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, les dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y dicho y hecho, encallaron en la isla de Malta, naufragaron ahí por un tiempo,
Todos se salvaron, los isleños estuvieron con ellos tratándolos bien. Versículo 3 del capítulo 28 dice: sucedió que Pablo recogía un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Permanecieron en esta isla 3 meses. Pablo estuvo orando y sanando enfermos ahí en la isla y finalmente pudieron llegar a su destino, que era Roma. Versículo 15 de ese capítulo: los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Estando en Roma, Pablo tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a los judíos. Vamos hasta el versículo 23. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés hasta los profetas. Versículo 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Perfecto. Ok. Hay 3 cosas que quiero resaltar de esta historia. 3 cosas que creo que podemos aprender de Pablo cuando las tormentas llegan. Si estás tomando nota, la primera es: cuando la tormenta llega, no pierdas la esperanza, toma ánimo y aférrate a las promesas de Dios. Todos en el barco habían perdido la esperanza. 276 personas que iban en el barco perdieron la esperanza, excepto una. Pablo mantuvo la esperanza. ¿Sabes? A veces es inevitable ponerte a pensar: ¿por qué será que me llegó esta enfermedad? ¿Por qué será que me llegó esta crisis financiera? ¿Por qué será que falleció este familiar? ¿No? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que esto proviene de Dios? Y sabes, en la mentalidad antigua, los castigos se creían que venían de parte de los dioses. Sobre todo si tú ibas en el mar, se creía que el mar estaba gobernado por estas deidades, ¿no? En el caso de la cultura grecorromana, pues estaba Zeus, estaba Poseidón, estaba Júpiter. Algo más local, pues Tlaloc, ¿verdad? El dios de la lluvia. ¿Será que Tlaloc nos está castigando con esta tormenta? Y igualmente Pablo, aunque él no creía en estas deidades, seguramente él conocía la historia de Jonás, en donde Jonás iba en un barco por desobedecer a Dios y efectivamente, según la historia, Dios le manda una tormenta para azotar el barco. Entonces Pablo se pudo haber pensado: ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que no estoy haciendo la voluntad de Dios y por eso me está pasando esto? Sin embargo, Pablo ya era de otra mentalidad. Pablo sabía que su vida le pertenecía a Dios, que toda circunstancia estaba debajo de la soberanía de Dios, que él había entregado su vida a Jesús y que su vida dependía de él. Y por el contrario, Pablo decidió aferrarse a las promesas de Dios. Si se fijan en el versículo 24, Pablo decía: si Dios dijo que iba a vivir, versículo 24, capítulo 27, dice: confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Es normal que nos desanimemos, es normal que lleguen estas emociones, depresión, ansiedad, inseguridad, pero no debemos dejar que estas emociones nublen nuestra visión. En el versículo 33 del capítulo 27 dice: estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Dice: hoy hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Estaban deprimidos. Todos en el barco llevaban 14 días sin comer, desahuciados, deprimidos, creyendo que iban a morir. Versículo 24 dice: les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza.
Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. No te desanimes. No dejes que estas emociones que son naturales nublen tu visión. Aférrate a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas dadas por Dios. Promesas para toda circunstancia, para toda tormenta que tú puedas afrontar. Hay promesas dadas de parte de Dios. Promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de restauración, de justicia. Para cada circunstancia hay una promesa dada de parte de Dios. Cuando la tormenta llegue, no pierdas la esperanza, toma ánimo y aférrate a las promesas de Dios. Amén. Amén. Segunda cosa que creo que podemos aprender de Pablo cuando llegan las tormentas. Si estás tomando nota, número 2, cuando la tormenta llega, no estés solo y consíguete unos buenos amigos. Es imposible concebir la vida de Pablo sin sus amigos. Es de hecho imposible concebir la vida de un creyente sin otros creyentes. Siempre que vemos acerca de la historia de Pablo, vemos Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Pablo y Apolo, Pablo y Timoteo, Pablo y Lucas. Nunca solo. No tienes por qué sufrir solo. No tienes por qué pasar por esas tormentas solo. Dice la palabra en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Regresando a la historia de Pablo en el capítulo 28, versículo 15 dice, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Robert Ferguson, un maestro y un predicador que conocí en Australia, cuenta esta pequeña anécdota que dice, decir que eres cristiano y que no vas a la iglesia es como decir que eres un jugador profesional de fútbol sin equipo. No es posible. Es imposible ser cristiano y no atender a alguna iglesia local. Y sabes, deseo de todo mi corazón que Vid Verdadera sea una iglesia donde tú puedas encontrar amigos de verdad. Deseo de todo mi corazón que esta iglesia sea un refugio para aquellas personas que están pasando por esas tormentas, por esos momentos difíciles. Le pido a Dios que nos dé, tanto a los pastores como líderes, como voluntarios, como toda la gente que se congrega aquí, que nos dé la gracia para poder ser esos amigos que levantan el ánimo en tiempos de dificultad. Cuando estés solo, siempre busca la ayuda de un amigo. Puede que en este momento tú no estés pasando por un momento difícil. Puede que estés disfrutando de algún tiempo de relativa paz, tranquilidad, donde no hay tormentas alrededor de tu vida, donde todo está bien. Precisamente tú puedes ser esa persona, ese amigo que le puede levantar el ánimo a esas personas que están pasando por tiempos de dificultad. Así como Pablo le levantó el ánimo a todos en el barco, tú puedes ser también esa persona que le levanta el ánimo a esas personas que tanto se necesitan. Tú puedes ser esa persona que levanta el ánimo. Cuando la tormenta llegue, no estés solo y consíguete buenos amigos. Amén. Amén. Tercera cosa que creo que podemos aprender de Pablo en las tormentas. Cuando la tormenta llega, acepta la ayuda. Dios usó a conocidos y extraños para extender su mano durante todo el viaje de Pablo. Me di a la tarea de compilar todos los versículos en donde Pablo recibió ayuda de gente que él ni siquiera conocía o de gente que sí conocía. Vamos a leerlos. Empezando por el capítulo 27, el versículo 3 dice, al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, el centurión, con mucha amabilidad permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Un completo extraño, un centurión, ayudó a Pablo.
y de igual manera sus amigos. Versículo 42. Los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. De nueva cuenta, el centurión salvando la vida de Pablo. Versículo 2 del capítulo 28. Los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Todavía había una tormenta y gente extraña, isleños que nunca habían visto, los ayudaron. Versículo 7, cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, un funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Un completo extraño ayudando a Pablo de nuevo. Versículo 10, hablando de los isleños, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Versículo 14, allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. 16, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su depa y su guarro afuera que lo cuidara. ¿Cómo ven? La mano de Dios estuvo presente en todo momento a través de extraños y conocidos. Aceptar la ayuda en medio de la tormenta pudiera ser como de lo más obvio. Es como que, oh wow, qué gran revelación, Omar, aceptar la ayuda cuando estás en dificultad. Pero la verdad es que hay gente que le cuesta trabajo aceptar la ayuda. Hay gente que le cuesta trabajo pedir ayuda. Y a veces no es hasta que llega una tormenta que nos rendimos, que nos ponemos vulnerables y decidimos pedir ayuda. Uno de mis versículos favoritos, un parafraseo que yo tengo, está en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los que reconocen que necesitan ayuda, porque efectivamente recibirán ayuda. Cuando la tormenta llegue a tu vida, acepta la ayuda. Amén. Amén. ¿Alguien se acuerda del 2020? Del bendito 2020, el mejor año de mi vida. Aprovechando que estamos en la recta final del año, en diciembre, es inevitable como reflexionar, ¿no? En las metas que sí cumplimos, las metas que no cumplimos, bajaste o no bajaste de peso, corriste ese maratón o no lo corriste, leíste X o Y cantidad de libros. Uno se pone a reflexionar sobre las cosas que logró y no logró, ¿no? Y de igual manera, pues uno empieza a planear para el próximo año. Uno tiene ciertas expectativas, quieres viajar a tal parte. Y recuerdo que Diana y yo, mi esposa, teníamos una expectativa muy grande para el 2020. Personalmente, para mí iba a ser un año en donde iba a terminar mis estudios de teología. Un objetivo que me había propuesto 6 años antes. Entonces, yo tenía mucha expectativa de ese 2020. Y de igual manera yo estaba pensando en proponer matrimonio a Diana, en darle el anillo. Y posiblemente hasta ese mismo año nos queríamos casar. Recuerdo que también teníamos boletos de avión ya comprados para viajar a Colombia, a México, a Estados Unidos, para conocer a las familias. Teníamos una expectativa demasiado grande. Pero de repente que llega la tormenta. Y de un día para otro, todo se vino abajo. De un día para otro, literalmente, todo se vino abajo. Me quedé sin trabajo, nos encerraron, me quedé sin dinero, no sabía si iba a poder continuar mis estudios. Todo se vino abajo de un día para otro. Pero tuve que hacer exactamente lo mismo que hizo Pablo. Tuve que aferrarme a las promesas de Dios. Dios me había dicho 6 años antes que yo iba a poder estudiar, que yo iba a tener todo lo necesario para poder terminar mis estudios. Y yo tuve 2 opciones: o escuchar las voces de la gente que decía que olvídalo, no se va a poder, estamos en una crisis mundial, ni se te ocurra querer casarte en este momento. Recuerdo que 1 hora antes de yo darle el anillo a Diana ahí en el Opera House, mi jefe me dijo: no, cancela eso, ni se te ocurra, es el peor momento para proponer matrimonio. Y yo pude haber escuchado su voz o la voz de Dios.
Yo pude haber escuchado la voz del mundo o las promesas de Dios. Y sabes que decidí aferrarme a las promesas de Dios. De igual manera, yo no pude haber concebido ese tiempo sin la ayuda de amigos. Una comunidad de creyentes que estuvieran ahí codo a codo, dando palabras de ánimo, con la misma mentalidad que nosotros, aferrándose a las promesas de Dios. Ese momento fue sumamente difícil para mucha gente. Para mucha gente a veces creemos que Dios lo único que provee o puede proveer son necesidades económicas o trabajo, qué sé yo. Y aparte de que Dios proveyó todo eso, también nos proveyó de amigos. Todas nuestras necesidades emocionales fueron suplidas también en ese momento. Y así como Pablo recibió ayuda de gente que ni siquiera conocía, nosotros también. Y sabes, al principio era como vergonzoso porque eran cantidades de dinero que yo no ganaba ni siquiera en un mes. Y gente que yo ni siquiera conocía. Pero dije, bueno, pues yo no veía esa ayuda como parte de una persona, sino como la mano de Dios reflejada a través de gente que yo ni siquiera conocía. Gente obviamente que me conocía, amigos, familiares nos apoyaron. Pero fue gracias a que recibimos esa ayuda que todo ese tiempo pudimos salir a flote y pudimos ver la mano de Dios. Y aquí estamos, 2023. Terminé mis estudios, me casé, Dios proveyó todo lo necesario. Aquí estás tú, date un aplauso. Aquí estás. Yo sé que el 2020 fue un año muy difícil para todos, para absolutamente todos. A veces creemos que cuando estamos en la tormenta somos los únicos, ¿no? Que estamos ahí sufriendo, que estamos pasando por un momento difícil, pero la verdad es que al igual que Pablo que iba en ese barco, otros 276 iban en el barco con él. No estamos solos. Fue un momento difícil, algunos perdimos trabajos, empresas, seres queridos, y a veces es como difícil creer que Dios también está en esas situaciones, ¿no? Que Dios está trabajando de alguna u otra forma a través de esas situaciones. Si me ayudan los de la alabanza. En la carta de Pablo a los romanos, esta carta fue escrita 5 años antes de que le sucediera todo esto a Pablo. Por ahí del año 56, 55, Pablo escribe una carta a la iglesia en Roma y desde ahí tú puedes ver que Pablo tenía el deseo de ir a Roma desde entonces. En el capítulo 1 del versículo 10 dice: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Versículo 13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Brincamos al versículo 23 del capítulo 15 y dice: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Es decir, Pablo escribe esta carta 5 años antes de que le sucediera todo esto y aparte tenía años queriendo ir a Roma. Un deseo en su corazón. Estoy pensando viajar a España, cuando lo haga me detendré en Roma. Irónicamente, esta falsa acusación que le hicieron a Pablo, esta tormenta que tuvo que sufrir, fueron los que finalmente lo llevaron a Roma. Irónicamente, estas circunstancias fueron las que finalmente cumplieron el deseo de su corazón. Yo sé que es muy difícil creer que cuando estas tormentas llegan, que Dios está trabajando en medio de esto, que Dios está orquestando las cosas para que trabajen para nuestro bien. Pero la verdad es que es posible. Al momento de que estamos en la tormenta, yo sé que es complicado ver como la historia completa, pero Dios en cada una de esas situaciones está trabajando algo. Así como Pablo, que pasó por esta tormenta y que finalmente pudo llegar a Roma, así tal vez Dios está trabajando en tu vida. Bien dice el Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Cuando la tormenta llegue, aférrate a las promesas de Dios. No estés solo y acepta la ayuda de Dios. ¿Me dejan orar por ustedes? ¿Sí? Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios. Te doy gracias por cada persona que decidió venir a esta iglesia, Dios. Tal vez algunos de ellos vienen con situaciones difíciles, tormentas que han llegado a su vida de manera súbita, que han llegado a irrumpir con los planes que tenían, Dios. Sabemos que estas tormentas no vienen de parte de ti. No es tu voluntad que nosotros suframos. Sin embargo, sabemos que todas estas tormentas están bajo tu soberanía. No sabemos cómo trabajas a veces, Dios, pero sabemos que tú en medio de estas circunstancias puedes hacer algo. Te pido por cada persona que está pasando por un momento difícil en este momento. Alguien que está batallando con alguna enfermedad, alguien que está pasando por alguna crisis financiera, Dios. Alguien que acaba de perder un ser querido, posiblemente alguien que se acaba de divorciar, Dios. Te pido, Dios, que les des fuerza y valentía. Que las emociones que están pasando por este momento no nublen su visión. Que les rodees de personas, de amigos, gente que les levante el ánimo. Si alguno de ellos necesita pedir ayuda, que la pidan, Padre. Espíritu Santo, ayúdales a rendirse, Dios, a ser vulnerables, a pedir ayuda, Dios. Sabiendo, Dios, que estas circunstancias a los que te amamos nos sirven para bien. Tú estás trabajando en ello, Dios. Es difícil creerlo, pero lo queremos creer. Queremos creer que tú estás ahí en medio de la tormenta, así como Jesús con los discípulos. Tú estás con ellos. Tú puedes calmar la tormenta. Enséñanos a vivir en esas tormentas. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.